Alumbra, Señor, cada uno de nuestros corazones con tu luz maravillosa, Señor. Alumbra cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Señor maravilloso, ilumínanos para ver, Señor, esa profunda necesidad, Señor, que mi corazón tiene de ti, Padre amado, para poder, Señor, contemplar, entender, palpar, Padre Celestial, Señor, todo lo que tú, Padre, has dispuesto, Señor, en tu propósito eterno para con nuestras vidas, Señor amado. Tú, Padre, has extendido tus cuerdas de amor para traernos en pos de ti, para traernos hacia tu corazón, Señor, para hacernos sensibles. Eres tú, Padre, el único que puedes arrancar de raíz la ceguera, la sordera y la dureza de corazón, Señor amado. Y eres quien nos puedes hacer completamente sensibles al deseo tuyo, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Por favor, Señor, obra en nosotros en esta mañana. Renuévanos, guíanos, Señor. Padre, guíanos para que cada día vivamos un arrepentimiento genuino y verdadero, Señor amado. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, Señor. Que podamos, Padre, reflexionar en nuestro corazón, guiados por tu Espíritu, Señor amado, sobre el estado y la condición de nuestra vida, sobre cómo está nuestro caminar, Señor. Y como has dicho en tu palabra, por Jehová son ordenados los caminos del hombre, y que ordenes nuestro caminar, ordenes nuestros pasos, ordenes nuestra vida, Señor, y nos guíes a todos y cada uno de nosotros conforme a tu preciosa y maravillosa voluntad, Señor. Por favor, permite que esta mañana, Señor, a través de tu preciosa y hermosa palabra, Señor, seamos dirigidos, seamos guiados, Señor. Que tu palabra, oh Dios de los cielos, produzca en nosotros el fruto para lo que tú la has enviado, Señor. Y esa palabra sea viva y eficaz dentro de nuestro corazón, Señor amado, y quite y pode de nosotros, Señor, lo que no proviene de tu mano, pero establezca y afirme todo lo que es conforme a tu voluntad, Señor. Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad tuya para cada una de nuestras vidas, Señor. En tus manos todo este precioso remanente, en tus manos la vida de quien expone tus palabras, Señor. Necesitamos que nos hables, Señor, las palabras de vida, Señor, las palabras que son enseñadas por el Espíritu, esa palabra, Dios, que vaya siendo revelada a nuestro corazón y que, Señor, vaya ensanchándolo para, Señor, conocerte cada día más y entender lo que está escrito en tu palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, gracias por tu amor y misericordia en esta preciosa mañana, y dirígenos a través de tu poderosa palabra, Señor, para escuchar el latir de tu corazón. Te damos gracias de todo nuestro corazón, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito y maravilloso es nuestro Dios, y bendito y maravilloso es nuestro Salvador. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios fortalezca sus vidas de una manera muy especial en esta preciosa y bendita mañana que podemos meditar juntos un tiempo como este, las palabras, el consejo, la sabiduría de Dios con que nos va guiando a su corazón. No perdamos de vista lo que está escrito. El escudriñar la palabra no es simplemente por leerla, por estudiarla. La palabra de Dios es para guiarnos en el camino de Dios, para guiarnos en la voluntad, en el corazón, en el propósito de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino, a todo mi corazón, a toda mi vida. Si quiere, se va ubicando allí en Juan, Evangelio de Juan,
en el capítulo número 15. Juan, en el capítulo número 15, Dios, de una manera especial, a través de sus palabras, nos va trayendo consejo, y consejo que Dios desea sea atesorado en nuestro corazón. En Proverbios capítulo número 3, el Señor dice que allí sea donde sean atesoradas las palabras de Dios, que el consejo y la sabiduría de Dios sea atesorada es en nuestro interior. Y nosotros necesitamos no acumular letra, porque la letra mata. Lo que necesitamos es rogar al Señor que a través de su Espíritu traiga la vida de su palabra a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones. El capítulo número 14, el capítulo 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan nos deja ver como las últimas palabras de Jesús reunido con sus discípulos. Y son palabras que no solamente eran para ese pequeño grupo, sino para todos aquellos que por la fe íbamos a creer en Jesucristo, para ser acercados al corazón de Dios. Y eran palabras con consejos muy profundos y con consejos muy especiales que nos van enseñando acerca de qué se trata o de qué es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hace unos días estudiábamos que cuando el Señor Jesús empezó a decirle a sus discípulos que pronto iba a partir, que pronto ya no estaría más con ellos, dice la Escritura que el corazón de los discípulos estaba angustiado y turbado con todas estas cosas. Y el Señor les dijo que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es algo hermoso que vemos en Dios al pastorear y conducir nuestras vidas hacia su corazón y hacia su maravillosa presencia. De manera que nos vamos a centrar en esta mañana en el capítulo número 15. Muchas veces nosotros vemos muchas situaciones o circunstancias o porciones de la palabra y a veces nosotros asumimos como que ya sabemos todo, como que ya lo conocemos todo. Y en estos días que el Señor nos ha ido llevando a meditar en porciones que muchas veces son muy conocidas por la iglesia. Estuvimos meditando el Salmo 91, que muchas veces lo conocemos, lo recitamos, lo proclamamos, bueno, lo memorizamos, pero muchas veces no entendemos el valor que tienen las palabras de Dios para nuestro corazón. Y muchas veces cuando leemos Juan 15 y escuchamos allí las palabras narradas de que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, a veces creemos que haber leído y tal vez haber escuchado muchas enseñanzas a través de esta porción, entonces que ya lo sabemos todo, que ya lo conocemos todo, y a veces de pronto tenemos es una idea de la porción, pero muchas veces no hemos entendido el propósito profundo de lo que Dios estaba haciendo, realizando. De manera que aquí en este capítulo número 15 encontramos como una alegoría. Una alegoría es donde Dios utiliza un ejemplo natural para poder enseñarnos verdades y principios espirituales, para poder enseñarnos cosas que tienen que ver con su corazón, a través de cosas naturales que puedan ser entendidas, principios espirituales para nuestras vidas. Si tú ubicas ahí, por favor, en el capítulo número 15, en el versículo número 1 y 2, vamos a leer inicialmente, capítulo número 15, versículos número 1 y 2. Esto que el Señor empieza a expresar aquí es una respuesta extraordinaria, gloriosa, hermosa. Es una respuesta a algo que necesitaba el corazón del pueblo de Dios. Que el Señor, delante de todos sus discípulos, se presentara, como dice acá en el verso número 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más que más fruto. En la versión Nueva Traducción del Viviente dice
esta misma porción: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y nosotros empezamos a ver una figura que el Señor utiliza, y es la figura de la vid, que no es nueva dentro de la palabra. La vid ha sido utilizada por Dios a través de la historia para ejemplarizar muchas veces a su pueblo. Si vamos un momento allí atrás a Isaías, en el capítulo número 5, Isaías, en el capítulo número 5, en el versículo número 1, encontramos allí algo muy especial, un cántico, donde el Señor habla de una vid, pero de una vid que se corrompió, de una vid que no dio los frutos esperados. Y allí en 5:1 de Isaías se narra como la parábola de la viña. Y aquí vemos que con claridad Dios dice que en este momento esta viña o esta vid corresponde al pueblo, a los seres humanos. Y dice, verso 1: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En otras versiones dice, esperaba que diera uvas dulces, y dio uvas agrias. O sea, si nosotros vamos mirando todo lo que se va narrando aquí frente a esta viña, nos damos cuenta que todo se había preparado de manera idónea. Se preparó la semilla escogida, se preparó el terreno se cercó, se le dieron todas las condiciones necesarias para que diera fruto. Y dice el verso 3, el Señor, viendo lo que había acontecido, dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Como, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en Dios o el problema está en la viña? ¿El problema está en Dios o el problema está en el ser humano? ¿El que ha fallado es Dios o el que ha fallado es el ser humano? Y él llama como a unos testigos para decirle, juzguen, miren las condiciones, yo he provisto absolutamente todo, pero ellos no han podido dar fruto conforme lo que debieran hacer. Dice el verso 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. En otra versión ahí termina diciendo, él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. De manera que el Señor empieza a comparar esa viña y empieza a mirar todo lo que ha acontecido con ella, que de esa viña no se pudieron recoger los frutos que se esperaban. Y aunque se le dieron todas las condiciones, ¿cierto? Y si nosotros nos fuéramos hacia la creación del ser humano, nosotros vemos que en la creación Dios le proveyó al hombre todo lo que el hombre necesitaba, para que el hombre viviera en absoluta dependencia de Dios y en comunión íntima con el Señor. Pero cuando el hombre rompió su dependencia con Dios a causa del pecado, ¿cierto? Vino un juicio de Dios, como lo vemos aquí en esta viña.
que ya no tendría un vallado de protección, que aún a las nubes del cielo mandaría para que no regaran sobre ella. O sea, ese terreno fértil y todo lo que había allí dejaría de ser esa clase de terreno y se convertiría en un terreno hostil, de manera que empezamos a darnos cuenta que la condición del hombre por sí mismo enfrenta una absoluta incapacidad para responder a los deseos del corazón de Dios. Si lo que el hombre va a hacer, lo va a hacer en sus fuerzas y en su voluntad. Y muchas veces el pueblo de Dios vamos desmayando y desmayamos porque consideramos que todos los cambios que necesita nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en las cosas que acontecen en nuestro corazón, en nuestro carácter, van a ser hechos con nuestros recursos y con nuestra capacidad. Y lo intentamos y mejoramos por momentos y mejoramos por días y mejoramos por instantes, pero tarde que temprano vuelve y brota la realidad que hay dentro de nuestro corazón, la realidad que hay dentro de cada una de nuestras vidas. Y muchas veces nos vemos así y desmayamos porque empezamos a centrarnos en nosotros mismos y dejamos de mirar ¿a quién? Al Señor. Esa vid no dio los frutos esperados, de manera que si pasamos un momento ahí al Salmo 80, por favor, el libro de los Salmos, en el capítulo número 80, 80, en el versículo número 8, dice la Escritura, libro de Salmos, capítulo 80, versículo número 8. Hiciste venir una vid de Egipto. ¿Cuál era esa vid? El pueblo de Israel, la nación rescatada de la esclavitud. Y dice la Escritura, echaste las naciones y la plantaste. Está hablando de cuando el Señor la llevó para que tomara posesión de la tierra prometida y el Señor empezó a sacar los pueblos que allí habitaban para darle a su pueblo aquella tierra en posesión. Dice, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. O sea, cómo ese pueblo de Dios creció y nosotros vemos el testimonio que la palabra de Dios nos da de eso. ¿Cuántas personas llegaron a Egipto? Un grupo de aproximadamente 70 personas y ahora cuando salen de Egipto rescatados por la mano poderosa de Dios, dice que se habían contado solamente 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Da testimonio en algunos versículos la palabra. Y dice, verso número 10, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos, sus ramas, los cedros del Líbano. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y de pronto aparece una pregunta, o sea, Señor, si tú estabas haciendo toda esta obra con este pueblo, lo estabas rescatando de esta manera, estabas mostrando tu poder en favor de ellos, y aparece una pregunta ahí en el verso número 12, ¿por qué aportillaste sus vallados? O sea, fueron deterioradas sus cercas, porque sus cercas perdieron su seguridad. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Vendimiar es cuando se toman los racimos de la vid. El racimo que estaba ahí es arrancado. O sea, ¿por qué extraños son los que terminan apoderándose del fruto de esta vid? Y dice, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta ¿qué? Esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra y sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así nos apartaremos, así no nos apartaremos de ti. Vida nos dará e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y vemos que aquella viña que no dio fruto, ahora Israel está empezando a ver su necesidad a través de lo que expresa el salmista.
Y la necesidad de ellos es: restáuranos. Nosotros no podemos producir los frutos de Dios. Nosotros no podemos ser la vid de Dios. Tiene que ser provista por Dios. Y ahí es donde en Juan 15, de una manera muy especial, vemos es una respuesta gloriosa. Vaya nuevamente ahí conmigo. Una respuesta gloriosa a que aquella vid que había quedado bajo juicio porque no había podido dar los frutos, y ahora aparece el Señor con esta respuesta maravillosa para decirles: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Y mi Padre es quién? Y mi Padre es el labrador. Dice ahí la Escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y empezamos a darnos cuenta cómo el Señor empieza a mostrarse cómo es donde nosotros debemos estar plantados, o en quién debemos estar injertados para que nuestras vidas puedan dar fruto para Dios, para que nuestras vidas puedan dar fruto para el Señor, puedan dar los frutos de Dios dentro de cada uno de nuestros corazones y en todas las áreas de nuestras vidas, porque Dios no solamente desea intervenir en ciertas áreas. Nosotros a veces queremos que la mano de Dios solo se vea en ciertas áreas. Queremos ver la mano de Dios en la economía, queremos ver la mano de Dios en la salud, queremos ver la mano de Dios en las relaciones familiares, pero que no queremos ver la mano de Dios allá metida en nuestro corazón. Cuando Dios quiere empezar a tratar conmigo, con las cosas que hay dentro de mí que no lo expresan a Él y que no lo manifiestan a Él. De manera que vamos a mirar aquí como dos aspectos importantes dentro de todo esto, y es que es vital que en todo creyente verdadero haya fruto. Es vital que en todo creyente verdadero haya fruto. Ahí empieza diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto. No olvidemos que pámpano equivale a una rama en nuestro lenguaje. Toda rama que no da fruto. Y nosotros miramos, hay árboles que tienen muchas ramas, pero muchas veces los árboles frutales no en todas las ramas manifiestan ¿qué? Frutos. Hay ramas que se vuelven como de adorno dentro de un árbol. Y dice aquí la Escritura que ciertamente el Señor va a realizar algo que nos va a dejar ver que nuestra unión con Cristo es una unión vital, es una unión de dependencia absoluta, de dependencia total de nuestro corazón. Y es una unión vital porque está hablando de una conexión, de manera que todo esto nos habla de una relación personal e íntima con el Señor, porque es imposible que una rama pueda dar fruto si esa rama no está realmente pegada al árbol, y no solamente pegada al árbol. En mi casa, a la entrada, tenemos unas maticas, ¿cierto? Y cada rato hay que estar haciéndole una poda a esa matica, porque hay muchas ramas, y dentro de esas ramas hay muchas hojitas verdes, pero hay otras ramitas que, estando ahí pegadas de la rama principal, son hojas secas, se secaron, y ahí están colgadas y se ven pegadas, pero esa hojita se está muriendo, aunque se vea adherida de ahí. Y normalmente lo que hace uno es empezar a quitar todas esas hojitas, porque eso termina ahí pegado de la matica, pero no produciendo ningún fruto de beneficio, no manifestando nada bueno. Y si en las cosas naturales vemos eso, ahora el Señor empieza a decir: todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto. Y está hablando de lo que va haciendo el Padre. ¿Quién es el labrador de aquella vid? Y mi Padre es el labrador, el que va a obrar, el que va a hacer esa poda ahí dentro del corazón. Y lo que se necesita es una conexión, no simplemente estar puesto, porque es que ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros tratamos de definir muchas cosas como religiosas, ¿cierto? Y a veces no tenemos como la claridad para definirlo. Dios nos va dando luz
y nos va ayudando a entender. Porque muchas veces nosotros vamos haciendo muchas prácticas, pero ciertas prácticas que nosotros hacemos nos permiten evidenciar que estamos pegados a la práctica, pero no pegados a la fuente. Muchas veces podemos estar pegados a la práctica de asistir a un culto, pero no estar unidos a la fuente por la cual nosotros nos reunimos. Siempre hablamos que la razón de esta reunión es un tiempo de comunión con Dios, que no está exclusivamente limitado a este tiempo. A Dios le place ver a su pueblo reunido, a Dios es el que le place congregarnos. La idea de reunirnos fue una idea de Dios, está dentro del plan de Dios. Le place ver a su pueblo ¿qué? Reunido, pero no está limitada la relación de una persona a lo que pasa solamente en una reunión, porque yo puedo terminar teniendo una muy buena relación con las reuniones y tener una relación muerta ¿con quién? Con el Señor dentro de mi caminar y dentro de mi vida, porque estoy ahí como una... ¿Ustedes no han visto que hay árboles que les ponen frutos artificiales? Por ejemplo, los árboles que ponen en muchos lugares en el tiempo de Navidad. Si usted mira, lo llenan de una cantidad de adornos, de bolitas brillantes y de cantidad de cosas, pero si usted mira, todo lo que le pusieron a ese arbolito es artificial, no pertenece al arbolito. El arbolito lo luce, pero el arbolito, pero esa bolita que aparece ahí o ese adorno no tiene nada que ver con quién. No tiene nada que ver con el árbol. Es más, muchas veces cuando yo era niño, la costumbre que se tenía en mi casa era que mochaban era un árbol de café y le quitaban todas las hojas y después lo envolvían como en algodón y quedaba todo como blanquito, y después le colgaban las bolitas como de vidrio, bueno, no sé cuál sea ese material, ¿cierto? Pero si usted miraba, ahí se veía el árbol bonito, se veía todas las bolitas que estaban colgando, pero la naturaleza de esa bolita no tenía nada que ver con la naturaleza del árbol que estaba puesto ahí. Simplemente eran bolitas de ¿qué? De adorno, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo estás tú dentro del cuerpo de Cristo? ¿Como una bolita de adorno o como una rama que de verdad está adherida a la vid ¿qué? A la vid verdadera? Y uno ve la fragilidad que tenía. Esas bolitas no aguantaban un golpe. Caída que se le daba una bolita esa, quebrada fija que se le daba a esa bolita. De manera que la palabra nos deja ver una íntima relación entre la unión y el dar fruto. Si no hay unión, dar fruto será imposible, no será posible. Pase ahí un momentico al versículo número 4, de ahí del Juan capítulo número 15. Mira lo que dice la escritura. 15, versículo número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, verso 5. Vosotros las ramas o los pámpanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Y aquí está hablando de una relación vital, no simplemente de una participación en algo, sino de una relación vital con Cristo. Es una relación íntima de comunión, es una relación íntima de dependencia. Lo que nos permite ver aquí es que sin una unión con Cristo no hay vida, y sin vida no va a haber fruto dentro de nuestros corazones, ¿cierto? Usted ha visto que muchas veces la pregunta de muchas personas es: ay, si ese va tanto a la iglesia, ¿por qué es así? Y si ese es cristiano, ¿por qué se comporta de esa manera? ¿Cierto? Y nos asombran muchas cosas, porque dentro de la iglesia, no todos, dice la escritura, no todo el que desciende a Israel es israelita. De manera que no todo el que entra a una congregación es cristiano.
Así haya pasado muchos años. Hay gente que ha pasado años y años asistiendo a una congregación y todavía no es creyente y sabe mucha Biblia y se sabe las canciones y sabe cómo se hacen todas las cosas dentro de una congregación, y muchas veces esa persona no ha entrado en una relación genuina y verdadera ¿con quién? Con su Creador. Sin una unión con Cristo, mis amados, no hay vida dentro de una persona. ¿Recuerdan el ejemplo que el Señor puso de la higuera estéril? Cuando el Señor pasó por un lugar y encontró que Dios va a tratar en nuestro corazón con la apariencia, y por eso es necesario que nuestras vidas sean llevadas a través de muchas circunstancias y tengamos mucho aprendizaje en nuestro caminar. No sé cómo estés viviendo tus días, pero nosotros hemos centrado el versículo de: a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es cómo todas las cosas obran para el bien de mis circunstancias. O sea, cómo esto me ayuda para que esto me salga bien. Así es como nosotros lo miramos, ¿cierto? Pero no es como está dispuesto en la palabra. La Escritura dice: a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los llamó y los predestinó para ser conformados a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. De manera que no es como todas las circunstancias o como todas las cosas obran para bien de mis circunstancias, sino como todas las cosas obran para bien, para que en mí se manifieste la vida de Cristo, que es diferente, ¿cierto? Para que en mí se manifieste la vida de Cristo. Frente a cualquier situación que nosotros enfrentemos, nosotros queremos salir con absoluta rapidez de ella. Nosotros no queremos que pase demora. Y si hay algo que angustia al corazón humano, es que haya una demora en una respuesta, ¿cierto? Es que haya una demora en una respuesta. Nosotros decimos: todo está en manos ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Pero no estoy descansando en Dios. No estoy descansando ¿en quién? En el Señor. El que hizo una solicitud de algo, ¿cierto? No está descansando en Dios. Mandó la solicitud y eso, mira el celular y mira el correo y mira, ¿y será que me va a llamar? ¿Será que no me va a llamar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y está centrada la respuesta es ¿en quién? En eso. Y muchas veces Dios está detrás de eso, no dejando que la respuesta llegue, para trabajar en tu carácter, para que te parezcas más ¿a quién? Para que te parezcas más a Cristo, para que te parezcas más a tu Señor. Pero todo esto nos lleva a entender algo, que nosotros tenemos que poder entender: que la vida del cristiano no se conoce por cómo está vestido. Que la vida del cristiano no se conoce por cuántas son sus posesiones. No olvidemos que nosotros tenemos la tendencia que tenía Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la inquietud frente a Job? Que si Job había perdido todo, era porque había un pecado escondido ¿en quién? En él, ¿cierto? Porque ellos relacionaban prosperidad igual a estar bien espiritualmente. Pero eso, cuando lo miramos al presente, no aplica. Porque muchas veces hemos estado muy bien en todas las cosas, pero espiritualmente hemos estado decaídos, hemos estado fríos, hemos estado apagados en nuestro corazón y en nuestras vidas. Por eso Pablo por allá dice que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Cada aflicción en Pablo él lo veía como un regalo maravilloso. No sé cómo tú vives la vida con el Señor, pero cuando uno va escudriñando la palabra, Santiago, por ejemplo, expresa es como cada situación, aún de cómo yo me siento, es una oportunidad para pasar tiempo con Dios. Es una oportunidad para relacionarme con Dios, ¿cierto? ¿Han pasado momentos de tristeza? ¿Cierto? Y mire cómo lo expresó el apóstol Santiago: si alguno está triste, póngase a orar. O sea, pase tiempo con Dios. Pero si está en el otro lado, no, es que estoy demasiado contento. Pues si está demasiado contento, cante alabanza, relaciónese con Dios, caiga
de rodillas delante de Dios lleno de gratitud, ¿cierto? De gratitud delante de Dios, reconociendo, Señor, ¿cómo haces para hacerme tanto bien? Tanto bien, ¿cómo haces, Señor, para mostrarme tanto cuidado, Señor, siendo como soy? Y tanto cuidado, Señor, que hay de parte tuya sobre mi corazón y sobre mi vida. De manera que todo se vuelve una excusa para buscar ¿a quién? Para buscar a Dios, para relacionarme con Dios. Pero aquella higuera estéril, ¿cómo estaba? Llena de hojas. Se volvió aparente, ¿cierto? Se le veía mucho en la apariencia, pero cuando el Señor buscó entre las hojas, dice que no se halló en ella fruto. No se encontró, no habían ni siquiera vestigios de que fuera a dar ¿qué? De que fuera a dar fruto. Y el Señor dice que aquella higuera la maldijo. Y al otro día, cuando volvieron a pasar por el mismo lugar, los discípulos se asombraron de cómo la higuera se había ¿qué? De cómo la higuera se había secado. Y algún día estuvimos estudiando acerca de eso, de cómo Dios deseaba que se seque en nosotros todo lo que sea apariencia en nuestras vidas, de que se seque toda esa apariencia dentro de nuestra vida espiritual, porque aparentamos mucho en nuestro caminar con el Señor. Los fariseos en su época se les hacía muy difícil reconocer la apariencia en la que vivían, simplemente porque las prácticas los tenían absorbidos y ellos dependían de las prácticas y no de la comunión con el Señor. Por eso el Señor a ellos les dice que ellos oraban, pero que la motivación para ellos orar era el ser visto de los hombres. Oraban en las esquinas de las calles, orar en medio de la sinagoga. O sea, la motivación de ellos no era estar con Dios, la motivación con ellos era que los demás los reconocieran como hombres de ¿qué? Y por ahí siempre terminan esos versículos diciendo: de cierto os digo que recibirán su ¿qué? Su recompensa. Y ahí mismo también aborda el ayuno, ¿cierto? De cómo ayunaban, pero no ayunaban conforme a el deseo del corazón de Dios, ¿cierto? Y no olvidemos que el ayuno se ha distorsionado tanto dentro de la iglesia, que la gente ayuna para mirar cómo doblega el corazón de Dios frente a cualquier cosa que ella necesite. Ay, necesito un trabajo, me voy a poner a ayunar. Ay, necesito tal cosa, me voy a poner a ayunar. Necesito salud, me voy a poner a ayunar, ¿cierto? Cuando el ayuno no es para doblegar el corazón de Dios, el ayuno es para que mi corazón se doblegue delante del corazón de Dios. El ayuno es para vivir momentos de arrepentimiento delante de Dios, donde Dios rompa las cosas que tienen atado mi corazón, que no me dejan vivir una relación permanente y un disfrute total. ¿Con quién? Con el Señor. Pero buscamos es nuestros beneficios, nos centramos es en nosotros mismos y no en Dios, y muchas veces estamos caminando como el arbolito de Navidad, llenos de adornos, con frutos ficticios, pero no con una realidad dentro de nuestro corazón. Mateo, en el capítulo número 7, versículo número 15. Mateo, capítulo número 7, en el versículo número 15 dice: guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros ¿qué? Vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces, ¿cierto? Y nosotros miramos esto y lo enfocamos solamente pues en la moda que la iglesia hoy tiene de los profetas, ¿cierto? Pero nos damos cuenta cuando vamos escudriñando la palabra que hay falsos cristos, que hay falsos apóstoles, que hay falsos pastores, que hay falsos maestros y que también hay falsos hermanos en la fe, ¿cierto? Que hay falsos hermanos en la fe. De manera que sigue diciendo el verso 16, ¿por qué serán conocidos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cada árbol produce frutos según su naturaleza. Según su naturaleza. Y eso es tan hermoso como Dios lo diseñó, que mire que aún el hombre puede
como fusionar árboles, pero que sean como del mismo género, que sean como que tengan la misma naturaleza, ¿cierto? Por eso, ¿cuántos intentos habrá hecho el hombre en laboratorio, tal vez de tratar de combinar ciertas razas de animales, ¿cierto? ¿Cuántos intentos habría hecho donde Dios hubiera permitido que hicieran toda clase de combinaciones con los animales? Tendríamos una degeneración absoluta de todo lo creado. ¿Y Dios les puso qué? Les puso límites, de manera que solo los de las mismas especies se pueden cruzar con la misma especie, de manera que Dios no permite que cojan el óvulo de un león y lo combinen con el espermatozoide de un gallo a ver qué salía. Pero no crea, por la mente del hombre ha pasado. Por la mente del hombre han pasado todo este tipo de cosas, pero aún Dios puso límites, porque cada árbol produce fruto según su naturaleza. Así dice el verso 17: todo buen árbol da buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18, y aquí el Señor pone un principio: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por sus frutos. De manera que es necesario que el árbol de ¿qué? Fruto. Juan, capítulo número 15, ahí en el versículo número 8, dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que, así mis discípulos. Si hay una unión con Cristo, fruto de esa unión con Cristo, necesariamente se va a dar un fruto en nuestras vidas, ¿cierto? Se va a dar un fruto. Dios va haciendo procesos para ir dando fruto donde nuestras vidas cada día se vayan pareciendo más ¿a quién? Más a Cristo, donde se vayan pareciendo más a Él. Con todo nuestro corazón, nuestras vidas dependan de Él. Pero aquí hay algo importante que nosotros necesitamos entender en este proceso. El mismo cuchillo, si se pudiera decir, el mismo cuchillo que va a quitar algunas ramas, es el mismo cuchillo que va a podar las otras. Es el mismo. Con el mismo que van a ser quitadas las ramas que no dan fruto, con ese mismo van a ser podadas las ramas donde se les va a quitar lo que impide que den más fruto. Están dando fruto, pero Dios desea que el fruto cada día sea más abundante dentro de ¿quién? Más abundante dentro de nuestras vidas. Entonces, por eso nos vamos a dar cuenta que todos podemos enfrentar circunstancias similares, pero no en todos se manifiestan los mismos resultados. Alguien ponía un ejemplo y decía: hay dos esposas en la misma congregación. Las dos esposas tienen problemas con sus esposos. Sus esposos son groseros, no son tiernos, son bruscos, no son detallistas, no son lo suficiente responsables. Bueno, pudiera hacer una lista y alguna está por ahí diciendo: ese es mi esposo, ¿cierto? Y pudiera hacer esa lista, y las dos se empezaron a llenar de tantos motivos en su corazón que pidieron una consejería con el pastor. El pastor los atendió a las dos parejas aparte, las empezó a aconsejar, empezó a orar por ellas, empezó a enseñarles la palabra. Pasaron unos meses de todo ese acompañamiento y después de 6 meses encontraron un resultado. Ninguno de los maridos ha cambiado nada. Siguen iguales, después de 6 meses de consejería no han cambiado nada, siguen en la misma condición. A raíz de eso, una mujer decidió no volver a congregarse, no quiere saber nada del cristianismo. Mientras que la otra mujer decidió que aunque su marido no cambie, ella no se puede alejar de Dios. ¿Se da cuenta qué es el fruto? El fruto es que la mujer que dejó de congregarse y dejó de buscar a Dios porque su marido no cambió, la fuente de su corazón no era Dios, era su marido.
Cuando su marido no respondió a lo que ella quería, se desanimó. Pero se da cuenta que así nos funcionan muchas cosas que desaniman nuestro corazón y que nos dejan ver que la fuente de nuestro corazón no es Dios. ¿Cuántos se desaniman porque empezaron a buscar a Dios y un día alguien les dijo, si usted diezma, Dios se lo va a multiplicar, y empezó usted a diezmar y no se le ha multiplicado? Y como no se le ha multiplicado, ¿cierto? Entonces usted empezó a desanimarse, ya no quiere congregarse, ya no quiere seguir buscando de Dios. ¿Por qué? Porque usted puso su corazón fue en que se le multiplicara lo que echó y no en que Dios fuera el proveedor de su corazón, ¿cierto? ¿Cuántas veces, cierto? Nosotros siempre queremos asegurarle a alguien cuando oramos por alguien que Dios lo va a sanar. Esa es lo que nosotros hacemos. Y yo tengo la fe de que Dios lo va a sanar. Y es que Dios lo va a levantar. ¿Sí o no? Si Dios se lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero si es usted el que se lo está diciendo para animarlo, y si Dios tiene otros planes con esa persona, ¿cierto? Eso es tremendo. Alguna vez conocimos un pastor acá en la ciudad de Manizales que enfrentó una situación muy complicada, muy difícil. Porque a una familia conocida, a una de sus hijas le dio leucemia. Todavía existía la clínica Manizales, y ahí en la clínica Manizales la habían puesto en un lugar, y cuando uno iba a visitarla era aislada, tenían unos plásticos así, solamente se podía ver desde atrás del plástico porque sus defensas estaban por el piso, de manera que cualquier cosa con la que llegara alguna persona podía afectarla, y un contagio de gripa inmediatamente podía ocasionarle la muerte. Un pastor vino y los visitó, oró ahí con ellos y de una vez les dio una palabra que de parte de Dios, según el pastor. Que Dios me dice que descansen en Él, que Él ya sanó a su hija, ella va a salir muy pronto de acá. Y ellos se pusieron felices con la palabra del pastor, pero como a los 3 días la niña se murió. A los 3 días se murió. El asunto es que el pastor apareció en el velorio y apareció a predicar en el velorio, ¿cierto? Cuando empezó el pastor a predicar, se levantaron todas esas voces a señalarlo, a gritarle mentiroso, falso, bueno, una cantidad de cosas, porque él hace unos días les había asegurado algo que, como ellos lo percibieron, no aconteció, ¿cierto? Puede ser que Dios estaba hablando no de su sanidad física, sino de su sanidad espiritual, porque no olviden, nosotros estamos esperando resultados en nuestras circunstancias, no resultados en nuestro corazón. Pero a raíz de eso se formó una discordia y toda esa familia se desanimó. ¿Y se desanimó por qué? Porque ¿dónde tenían puesto el corazón? En que la niña fuera sanada, no en que Dios hiciera su voluntad. Dios es el Señor. A mí aprendí alguna vez algo que me impactó mucho, y Dios a través de eso tocó mucho mi corazón, porque cuando estaba vivo un hombre llamado David Wilkerson, este hombre había enfrentado que su esposa tuvo cáncer, después su hija tuvo cáncer y Dios las había sanado. Después una nieta de él empezó a sufrir un dolor de cabeza muy fuerte y la llevaron a la clínica y le estaban haciendo muchos exámenes, y él narra que él se encuentra orando en la sala de espera y está orando con su esposa, con su hija y con su familia, y le están orando al Señor, y lo que ellos están orando no es Señor, sánala, reclamamos sanidad, Padre, que toda enfermedad se vaya. Bueno, todas esas oraciones que hoy se han metido y que a la gente le gustan porque cree que eso realmente es el poder de Dios. Pero él está orando allí y me parece extraordinario, y ese día Dios quebrantó mucho mi corazón y plantó muchas cosas en mi vida para aprender en medio de muchas situaciones. Porque él tomó a su esposa, a su hija, a su yerno y empezaron a orar. Señor, estamos en tus manos. Señor, sabemos que tú tienes el control de todo. Solo te pedimos que por favor nos prepares
para cualquiera sea el dictamen que el médico diga cuando salga de allá, dice. Mire que él no está ahí peleando por sanidad y que reclamo y que pisoteo y que me jalo el pelo y bueno, todo ese tipo de cosas. Están con un corazón ahí delante de Dios, Señor. Y al rato salió el médico y el diagnóstico del médico es: el fuerte dolor que tiene su nieta en la cabeza es porque tiene cáncer en la cabeza. Y es de los más agresivos, ¿cierto? Ellos se arrodillaron en ese momento y le dijeron: Señor, gracias, porque sabemos que para esta situación tú nos estás fortaleciendo, tú nos estás sosteniendo, tú nos estás ayudando. 8 días después falleció la nieta, ¿cierto? Y él está contando eso como un mes después, pero lo está contando y dándole muchas gracias a Dios. Porque Dios, tú hiciste tu plan y en este plan, cuando permitiste que mi corazón se humillara delante de ti, me diste consuelo para entender tu señorío sobre todas las cosas. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era la fuente de este varón? ¿Era la salud o Dios? ¿Cierto? Y fíjese que aquí estamos hablando de una relación vital con el Señor. Es una relación vital, no es una relación ceremonial, no es una relación simplemente de participar de actividades, es una relación de tener comunión con el Señor, de tener una relación personal e íntima con Dios, porque las mismas situaciones que pueden pasar diversas personas, el fruto es lo que las hace diferentes, ¿cierto? Y yo a veces me doy cuenta de la necesidad que tengo de ser confrontado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre está hablando de manera personal a cada uno de nosotros. Por eso se hace necesario que nosotros meditemos la palabra y que nosotros meditemos la palabra reflexionando delante de Dios, pidiéndole al Señor que hable a lo profundo de nuestro corazón, que me permita ver qué es lo que Él quiere podar en mí, porque lámpara es a sus pies mi palabra, pero también es una espada de 2 filos que va a producir cambios dentro de quién, dentro de nuestro corazón. Esta semana estaba leyendo un pasaje, porque para uno decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso suena hermosísimo, memorizado, ¿cierto? El asunto es cuando Dios lo empieza a pasar por trayectos para que eso no sea teoría, sino realidad dentro del corazón y dentro de la vida. Y hay un versículo bíblico donde dice la escritura que si nos maldicen, bendigamos, que oremos por todos aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, ¿cierto? Y seremos hijos del Dios. Y el asunto es que yo miraba ese pasaje y yo le decía: Señor, pero qué tanta realidad de esto, qué tanta realidad en mi corazón para bendecir a quien me maldice, qué tanta realidad en mi corazón, Señor, para humillarme delante de ti a orar por quien me hace daño, ¿cierto? Si a veces no necesitan ni hacernos daños para que nosotros reaccionemos mal. Es más, a veces somos nosotros los que hacemos daño. Somos los que oramos de esa manera, ¿cierto? Y es fácil muchas veces, cuando uno aconseja a otro y el otro está viviendo la situación, uno le dice: ¿qué dice la palabra? Si te pegan en una mejilla, ¿sí o no? Pero peguen en la suya, a ver, ¿cierto? Cuando ya le pegan la suya, cuando usted es el que lo meten en ese asunto, es donde eso me lleva a entender que yo no puedo producir, que si no es Dios el que obra en mí, mis reacciones no son conforme al corazón de Dios. Mis respuestas no son conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que nosotros vivimos más en el mundo de amar a los que nos aman, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que así hace el mundo, pero no vivimos en el mundo de amar como Dios ama. El Señor dice que un mandamiento nuevo nos daba, que nos amáramos los unos a los otros, y ahora Él coloca una referencia: como yo lo sé que. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que tengan los unos por, pero no está hablando del amor nuestro,
Porque nosotros con la misma facilidad que nos apreciamos, con esa misma facilidad nos aborrecemos. Nosotros cambiamos en un abrir y cerrar de ojos. La persona que hoy era muy valiosa para mí, mañana es una basura. Esa es la realidad para nosotros los seres humanos. Así actuamos. El que hoy era muy valioso y depende de nuestros intereses, ¿sí o no? Si la persona hoy me dice sí a todo lo que yo le pido, es una maravilla, y en el momento en que me diga no, se volvió lo peor para mi corazón. Y muchas veces detrás de ese no estaba el Señor, porque Dios es el que abre puertas y cierra puertas, y muchas veces Dios es el que aún endurece el corazón a nuestro alrededor. ¿Para tratar a quién? Para tratar a nuestro corazón y para tratar con nuestras vidas. Por eso estamos hablando aquí de una relación que vital, vital con el Señor. La Escritura dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma. ¿Por qué? Dios trata con nosotros, y trata con nosotros porque Él está moldeándonos a su carácter, a su imagen. Mire que la Escritura dice que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les ¿qué? ¿Usted se da cuenta de la diversidad de opiniones que hay para criar un hijo? Y hoy en día, yo me acuerdo que cuando yo era niño, a uno por todo le pegaban. ¿Sí o no? Sencillo, por todo. Y aparte de eso, yo era más canzoncito de lo normal, ¿cierto? Pero por todo. Yo hace poquito hablaba con alguien y compartí. Yo siempre digo, yo no soy tan viejito, pero a mí me tocó cuando las profesoras le pegaban a uno y la profesora le daba reglazos. Había una profesora que tenía una regla así de larga y le hacía poner la mano a uno así y le pegaba con esa regla. Y fuera de eso era la que me daba todas las materias, porque uno en primaria la misma profesora le daba todas las materias, o sea que la misma profesora era la que le pegaba por todo, ¿cierto? Y aparte de eso, yo tenía un problema por vacíos en mi corazón. Yo era muy ladrón y robaba a esa profesora. Bobadas, era bobadas, yo no sé. Cuando la maldad está entronada en el corazón, hasta de bobadas. Si ella llevaba un rollito de cinta y yo se lo veía en el escritorio, me lo robaba. El asunto era que esa profesora me tenía entre ojos. Y más me demoraba yo en llegar a la casa, que cuando yo entraba a la casa mi mamá estaba detrás de la puerta y de una vez con la correa: se me devuelve ya, llevarle la cinta a la profesora. Era tremendo. Cuando era niño, la profesora le pegaba a uno y le ponía quejas a la mamá, y la mamá le daba lo acababa de completar, ¿sí o no? ¿Cierto? Hoy es lo contrario. El profesor le pone quejas a los papás del mal comportamiento de los niños y se ganó un problema con el papá, ¿cierto? Porque el papá no está pensando en corregirlo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay cantidad de opiniones en cómo disciplinar a nuestros hijos, en cómo formarlos, pero cuando venimos al Señor nos damos cuenta que el Señor no tiene diversidad de opiniones, tiene una sola. Nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es necesario en nuestras vidas, para que participemos de su santidad, para que participemos de su naturaleza, para que participemos de su carácter dentro de nuestras vidas. Y esa es la poda del Señor. El Señor podando, el Señor arrancando, el Señor quitando. Y esto es algo que va a pasar hasta que nos vayamos ¿con quién? Con el Señor. El Señor va a seguir podando. Hay veces que tenemos tiempos buenos y cuando menos piensa pelamos el cobre. ¿Sí o no? Cuando nos empezamos a sentir confiados, como que uy, yo ya me estoy volviendo, casi que orino agua bendita, ¡pum!, se estrelló. ¿Cierto? A veces le pasa a uno así, uno empieza a sentirse así y eso hace que deje de orar lo suficiente, hace que deje de depender de Dios y viene la autoconfianza. Empieza uno a sentirse autoconfiado y cuando, como dice la palabra, me voy llenando de orgullo y antes de la caída es la altivez. Necesariamente se fue entronando en mi corazón esa condición porque allá me voy a pegar un porrazo tremendo dentro de mi caminar y dentro de mi vida. De manera que nuestra unión con Cristo es vital. Sin Cristo no hay vida. Y sin vida no hay ¿qué? No hay fruto, ¿cierto? De manera que no olvidemos, no es la rama la que produce el fruto. La rama
solamente es alimentada para que manifieste un ¿qué? Un fruto. El fruto lo produce el árbol, ¿cierto? Nosotros no producimos los frutos de Dios en nuestra vida. El fruto de Dios, y vamos a mirar un poco acerca de este fruto por un momentico. Si me acompaña por favor ahí a Efesios, en el capítulo número, Gálatas, capítulo número 5. Versículo número 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, ¿qué? Contra tales cosas no hay ley. De manera que cuando el Señor está hablando del fruto que van a dar nuestras vidas, está hablando de lo que Él produce de Él en nosotros para hacerlo manifiesto a través de cada una de nuestras vidas. Por eso el cristiano no se conoce por la marca de ropa que tiene, sino por el fruto del carácter de Dios que empieza a manifestar dentro de su vida. No estamos hablando de personas perfectas, sino de personas que están siendo perfeccionadas por el amor de Dios dentro de su caminar. Dios va tratando con nosotros y con nuestras vidas. Ahora cantábamos al comienzo, finalizando una canción que dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas cosas cuando vamos a la palabra confrontan el estado de mi corazón? Pero me llevan es a caer de rodillas. Muchas veces lo que nosotros pensamos es, si lo que estoy haciendo es esto, no lo voy a volver a hacer. Con esa actitud, ¿para dónde va? A volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero Dios confronta mi corazón es para que yo caiga de rodillas. Cuando Dios confrontó el pecado que floreció en el corazón de David, David cayó, fue arrodillado delante del Señor, diciéndole al Señor, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Señor, obra dentro de mi corazón, Señor. Si los frutos los voy a dar por mi propia cuenta, entonces van a ser frutos de muerte. Pero si lo que va a producir mi vida es lo que tú produces dentro de mí, y por eso lleva esto es a humillarnos delante de ¿quién? Delante del Señor. Nos lleva a postrarnos delante de su presencia. Nosotros tenemos fortalezas que nos destruyen, fortalezas destructivas dentro de nuestro corazón, que Dios nos va permitiendo identificar para caer postrados delante de Dios y pedirle al Señor, líbrame, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino por el camino eterno, ¿cierto? Nosotros considerábamos antiguamente que las personas de mal carácter, los agrios, los groseros, esas personas las llamábamos este tiene un carácter muy fuerte, ¿cierto? No, era un error que teníamos. Ese era antes al contrario, ese es lo que es débil de carácter. No tiene dominio propio, no tiene templanza dentro de su corazón. Porque realmente la fortaleza de carácter tiene que ver es con todo lo contrario, ¿cierto? Que cuando debiera explotar, la gracia de Dios me hace estar tranquilo, me hace estar apacible. Mire que la palabra de Dios aún allá en Hebreos donde dice que cuando somos disciplinados por Dios para que participemos de su santidad, después dice que los que han sido partícipes de la disciplina, esa disciplina va a producir fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¿Se da cuenta? Que eso produce un fruto, pero un fruto que proviene de Dios, algo que manifiesta la vida de Dios, porque el deseo de Dios es que tú y yo nos parezcamos ¿a quién? Nos podemos parecer físicamente a muchos, a muchas personas, ¿cierto? Hace unos días nos pasó un asunto, fuimos al centro comercial con mi esposa algo, pero no, eso fue hace como antes de la pandemia.
Y de pronto mi esposa vio a un señor así de espaldas, agachado, dándole un pico a una señora. El asunto es que ese se veía igualito a mí, ¿cierto? Y se fueron en la búsqueda a mirar a ver por qué está piqueando esa señora por allá. Ya cuando lo vieron de frente, era muy parecido, pero muy parecido. Demasiado. Es más, le tomaron una foto de lado y después fueron y me buscaron y me llevaron hasta allá para que yo mirara al señor. Y querían que me hiciera lo más cerquita del señor que para tomarme una foto. Que hágase ahí cerquita para tomarle una foto ahí con el señor para verlo parecido, ¿cierto? El asunto es que donde yo no hubiera estado por ahí con ellas o otro hubiera visto, se hubiera llevado la idea de que, ay, el pastor le está diciendo infiel. ¿A quién? A la esposa, por la apariencia que se vio en ese momento, dentro de esa circunstancia. De manera que nosotros físicamente nos podemos parecer ¿a quién? A muchas personas, pero como creyentes hemos sido llamados para evidenciar a uno solo, a Cristo. El deseo de Dios es que tú te parezcas a Cristo, que tú te parezcas a Cristo, que tú te parezcas a Cristo, que todos seamos hechos a la semejanza de ¿quién? A la semejanza de Él, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. De manera que en medio de esto viene la parte nuestra. Si el fruto no lo produzco yo, sino que lo produce ¿quién? El Señor. Entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Cierto? Y ahí es donde el Señor, en varios versículos, de aquí vuelva ya a Juan 15, que ya vamos a terminar por esta mañana. Juan 15. En varios versículos, una y otra vez, nos vamos a dar cuenta que el Señor no da un mandamiento donde diga, les ordeno que den fruto. No encuentra usted ese tipo de mandamiento ahí en todo el capítulo. Está hablando de la necesidad de que haya fruto en nuestras vidas, pero hay algo que el Señor sí nos indica que nosotros debemos hacer. Ubíquese ahí en el versículo número 4. 15:4. Permaneced en mí y ¿qué? Y yo en vosotros. El 15:5, ahí adelantico. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en ¿quién? Y yo en él. Si pasa ahí al versículo número 7. Si permanecéis en ¿quién? En mí y mis palabras. Versículo número 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en ¿qué? En mi amor. Y mire que ahí la palabra permanecer en el original, ¿cierto? Nos habla de una morada, de un lugar permanente, de algo habitual, ¿cierto? Y no está hablando de nosotros tenemos la idea siempre es de entrar y salir de la presencia de Dios. Entonces yo voy a entrar a orar, entro a la presencia de Dios y termino de orar y salí de la presencia de ¿quién? Y eso nos sucede por causa de la inconsciencia que tenemos de Dios. Porque la presencia de Dios, ¿cuándo está? ¿En cuáles lugares está? En todo lugar. Eliseo y Elías decían, vive el Señor en cuya presencia ¿qué? En cuya presencia. Hace poquito me encontré con una persona que me decía, pastor, usted es falto de fe. Y yo le decía, ¿por qué? Porque usted no está trabajando tiempo completo para el Señor. A usted le falta fe porque usted todavía trabaja en lo secular. Y yo lo miré y le dije, no, pues yo trabajo tiempo completo para el Señor. Él me decía, no, porque trabajar tiempo completo para el Señor es estar todo el tiempo sirviendo en la iglesia. Le dije, bueno, yo respeto su concepto, pero yo, mi amado, trabajo tiempo completo para el Señor. Porque es que Dios me llamó a servirle cuando estoy en la congregación y me llamó a servirle en el lugar donde quiera que esté, en el lugar donde quiera que vaya. Y Dios ha puesto una gracia para eso, en todos los lugares donde Dios me ha permitido trabajar, me ha permitido tener reuniones con todos los compañeros de trabajo y compartir con ellos la palabra.
y orar con ellos. Y no solo una vez, sino muchas veces. Tienen situaciones y siempre puedo compartir con ellos. De manera que le decía, eso no depende de un lugar, depende de la disposición de tu corazón. Donde quiera que estés, tú estás para Dios. Y no solamente porque le hables a otros de Dios, sino cómo vives, ¿cierto? Cómo vives en todo lugar, cómo haces tu trabajo. ¿Tu trabajo depende de Dios o depende del salario? ¿Cierto? Porque muchos dicen, yo amo la empresa donde trabajo, pero resulta que el amor se le acaba cuando no le pagan la quincena. ¿Sí? O sea, no ama la empresa, ama el salario que le dan. Pero muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. La pregunta es, ¿quién te puso en el lugar donde trabajas? ¿Quién te puso? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién permitió que recibas el salario que recibes? Dios, ¿sí o no? ¿Quién permite las funciones que haces? ¿Dios o no? Estamos en las manos de Dios, todo depende de Él. De manera que si yo tengo claro que todo depende de Dios, independiente de cuál sea el salario, yo lo voy a hacer con excelencia porque es para Dios. Porque si no, mi fuente es el salario y no Dios dentro de mi caminar. Y una y otra vez aquí el Señor los llama a que permanezcan. Y este permanecer nos está hablando de una relación a la que nosotros fuimos llamados. Una relación de estar sumergidos en Él, una relación de comunión que no depende del culto, que no depende de los servicios que hay en una congregación, que depende de que tú y yo 24 horas del día tengamos comunión. ¿Con quién? Comunión con Dios. ¿Podemos tener comunión con Dios en nuestro trabajo? Claro, pero eso no significa que dejes las cosas botadas porque te vas a poner a orar. No, significa que en todo tiempo yo puedo estar relacionándome con Dios, ¿cierto? A veces cuando uno maneja números en contabilidad, a veces encontrar una cifra es una locura, se le perdió y búsquela. Y muchas veces uno dice, es mejor que aparezca una cifra grande que es fácil de encontrarla. Cuando aparece una pequeña, hay que buscar mucho. Y muchas veces en medio de eso uno es dependiendo de Dios. Señor, dame sabiduría para encontrar, dame guía, dame dirección. Y en todo momento está ahí, en relación con Dios, esté lo que esté haciendo. Entonces mire, las muchas ocupaciones no son un motivo para que yo me descuide con el Señor. Y hay trabajos que absorben, pero aún en medio de esos trabajos yo puedo disfrutar de Dios, puedo disfrutar del Señor, ¿cierto? Muchas veces no encuentro cosas y me voy para el baño allá donde trabaje, me arrodillo allá en el baño y le pido, Señor, dame tranquilidad. Mi corazón se agita con todas estas cosas, Señor, se angustia con todas estas presiones que hay en el lugar donde yo trabajo, Señor. Dame paz, dame tranquilidad. Y vuelvo y me paro del baño y vuelvo y me siento allá. Y mientras sigo trabajando le pido al Señor sabiduría. Entonces nos damos cuenta que es una vida de comunión. ¿Con quién? Allá mientras estás haciendo el almuerzo, Señor, permíteme, Señor, sazonar esto con amor, Padre. Permite que este caldito, Señor, que es muy rico, y empiezas a disfrutar del Señor. Y no hay nada como sentirnos amados. No son las rutinas, es la falta de comunión con Dios. Cuando empiezas a tener comunión con Dios, la rutina se rompe y disfrutas de una manera extraordinaria, porque en todo momento ves la mano de Dios obrando sobre quién, obrando sobre tu vida y obrando sobre mi corazón. Pongámoslo ahí un poquito en términos como más fáciles. A ver, no podemos ser más humildes si no estamos en comunión con Dios, porque la humildad no la produzco yo, solamente proviene de quién. Amados, no podemos ser más amorosos si no permanecemos en comunión con Dios, porque el amor nuestro con nada se acaba, pero el amor de Dios es que no podremos ser más perdonadores
si no tenemos comunión con Dios. No podemos ser más serviciales si no es en comunión con Jesús. No podremos tener más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza si no es en comunión con quién. Si no es en comunión con Él. Si permanecéis en mí, Él en nosotros y nosotros en Él. Una comunión permanente a la que Dios nos está llevando en un crecimiento especial y maravilloso con nuestras vidas. Juan 7, terminemos con esta cita, Juan 7, 37. Juan capítulo número 7, verso 37. Nos recuerda cuál es la fuente de nuestro corazón, mis amados. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No va a venir de las cosas de afuera, va a venir de adentro, donde Dios ha puesto de su espíritu, donde Dios ha derramado de su presencia, donde Dios ha venido a habitar dentro de cada uno de nosotros. De manera que cuando Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo limpiará, lo quitará, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, nos recuerda la relación vital a la que fuimos llamados, y cómo la verdadera vid es Cristo, y cómo la verdadera vid para Israel es su Salvador, y para nosotros Él es la verdadera vid, donde vamos a encontrar toda la plenitud de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias porque todos y cada uno de nosotros estamos tan necesitados de entender esta relación vital, Señor, donde todo pámpano, Dios, que está llevando fruto, tú lo limpiarás, Señor. Tú sigues obrando para seguir podando, limpiando. Sigues obrando a través de tu palabra para confrontar muchas cosas de mi corazón y hacerme partícipe del tuyo, Señor amado. Me llevas a estar rendido a tus pies. El problema de pecado en David no se solucionó con ceremoniales, se solucionó cayendo humillado a los pies del Maestro, clamando su presencia, clamando su ayuda. El problema de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, de las actitudes equivocadas de nuestra vida, no se solucionan simplemente con buenas intenciones, se solucionan a los pies del Maestro. Allí donde podemos beber del agua de vida, allí donde Él nos puede impregnar de tal manera que traspase hasta las fibras más íntimas de nuestro ser con su presencia y haga posible que nuestras vidas den fruto para su gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, tu nombre es glorificado cuando cada vez hace más visible la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Aquí estamos, Dios de los cielos. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, porque todos nos vemos confrontados con tantas realidades de tu palabra y que solamente tú puedes producir, Señor, en nosotros la vida tuya y hacerla, Dios, rebosar en nuestros corazones, Padre. Por favor, permítenos aún en esta mañana clamar: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos una relación contigo, una relación de comunión, una relación con tu palabra, Señor.
Y con esa palabra que tú vas trayendo y la vas haciendo vida por medio de tu Espíritu en cada uno de nosotros, mi Rey amado. Por favor, Señor, toca el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Que en todo tiempo podamos entender este llamado a permanecer en ti, Señor amado. A que la fuente de nuestro corazón, Señor, no sean las cosas temporales, porque ellas pasan y se desvanecen, sino que podamos entender que en ti y solo en ti está la fuente que puede saciar nuestro corazón, Señor.